ser una red protectora que realmente genere unos procesos coherentes. Bueno, familias, buenas noches entonces, vamos a empezar. El tema del día de hoy le quise, o lo quise nombrar como adherencia y conciencia. Seguramente nos preguntamos el por qué, ¿cierto? Si normalmente yo, especialmente yo, hablo bastante de este tema. Soy honesto, creo que uno de los grandes objetivos para este personaje y además uno de los grandes objetivos para el grupo clínico y que me piden que lo haga yo constantemente es hablar referente a esto, la adherencia, ¿no es cierto? Referente a la posibilidad que tenemos como familia de ser un eje fundamental en la transformación de las personas que se encuentran en proceso. No es mentira y nosotros no podemos dudarlo, y yo en eso espero ser suficientemente transparente. Seguramente nosotros como institución y como programa nos hemos venido preparando, hemos venido construyendo dinámicas que nos permitan ser buenos en la intervención, que nos permitan construir nuevas metodologías, nuevas formas de comprender este fenómeno de la salud mental. Pero yo en algo soy claro. Una familia adherente es una familia que nos permite a nosotros y a ustedes mismos tener un 50% promedio o hasta más de probabilidades de que los programas sean realmente efectivos en el tiempo. ¿Eso qué significa? Que seguramente lo que nosotros hacemos es una pequeña parte. Yo siempre digo, es un 25, un 30% del usuario, un 50% de la familia, y el resto, pues nosotros ahí por los lados intentamos hacer nuestra labor y nuestra acción. ¿Y esto qué implica? Que necesitamos que las familias comprendan la corresponsabilidad que tenemos desde las diferentes instancias, familia, institución y usuario, frente a la posibilidad de que un programa de intervención sea efectivo. Fundamental. Quiero retomar esto, seguramente creo que hay algunas familias nuevas, mucho gusto, me presento, soy John Jairo Olarte, soy el director clínico de Medicol IPS. Bienvenidos a los nuevos. Normalmente me preguntan qué es adherencia. ¿Qué es adherencia? Adherencia a algo. El significado de adherencia significa pegarse a algo, hacer parte de algo, ¿no es cierto? De manera contundente, veraz, real, ¿no? Yo puedo adherir mis manos y puedo tener una adherencia regular, más o menos, con los dedos, o una adherencia real. Cuando hablamos de un proceso, reconocemos que la adherencia, como significado, implica la posibilidad de que las personas parte de los procesos contribuyan de manera efectiva, coherente y racional al proceso mismo. Es decir, que cuando hablamos de adherencia, dentro de un modelo de intervención o dentro de cualquier tipo de proceso, reconocemos la importancia de que en ese significado de adherencia, todas las partes, esta, se mantengan en el tiempo con una misma dinámica y se consoliden. Claramente, cuando hablamos de adherencia, hablamos de un proceso. ¿Qué significa? Que seguramente los niveles de adherencia en un comienzo son pocos, que vamos alimentándolos, pero que el gran objetivo es que la adherencia se genere de una manera real. Está claro, y es claro, por lo menos es claro para nosotros, como profesionales que llevamos unos años trabajando en esto, que sin adherencia no hay nada. Claramente, nosotros necesitamos un usuario adherente. Claro, muchas familias dicen, pero es que el primero que tiene que ser adherente es el usuario. No en todos los casos. No en todos los casos. Si yo les digo lo que dice la Organización Mundial de la Salud referente a eso,
y las Naciones Unidas, con los cuales he tenido la oportunidad de compartir en algunos procesos y construcciones de comprensiones, de intervenciones, de metodologías. Ellos son muy claros. El usuario en un comienzo no necesita querer ni ser adherente, no necesitamos que quiera o que sea adherente de manera inmediata. Es un porcentaje muy bajo el usuario que llega con la conciencia de que realmente lo necesita. Es un porcentaje muy bajo. En un porcentaje muy alto hay unas dinámicas en el contexto que crean en el usuario la necesidad del mismo proceso. Y lo crean en un comienzo, es decir, antes de, y lo empiezan a corroborar y a fortalecer a través del mismo proceso. Y eso necesitamos también tenerlo muy claro, como equipo, es decir, ¿qué es un equipo para nosotros? La familia y nosotros los profesionales a nivel institucional y también el usuario. Si nosotros entonces comprendemos esto, que digamos que es el nivel básico del significado de la adherencia, necesitamos empezar como a observar que cuando construimos unos principios adherentes dentro de un modelo de atención, esto siempre implica unas tareas que conlleven o que lleven mejor al usuario a reconocer que los procesos basados en sus necesidades, no en algo inventado, no, en sus necesidades, son procesos que no podrían ser negociables. Y yo siempre pongo, hay un ejemplo que me encanta poner, es complejo y duro quizás, pero me gusta poner. Uno de los grandes problemas en la salud física, hablemos de la salud física, es la adherencia a las intervenciones, pero también la adherencia a los medicamentos. Las personas no somos adherentes a los medicamentos, es más, está demostrado que a un alto porcentaje de nosotros los humanos, cuando tenemos una infección, nos mandan un antibiótico y apenas tenemos entre un 50 y un 65% de adherencia, es decir, nos tomamos entre ese porcentaje los medicamentos. Casi nunca cumplimos con el tratamiento completo. Eso es inadherencia. Retomo. Entonces, cuando pongo este ejemplo que voy a enunciar, pareciera que las personas dicen inmediatamente, hasta las familias dicen, uy, no, pero ¿cómo? ¿Qué tal? Pues yo, ¿cómo no? Claro, hay que llevar a la persona o llevarla como sea. Resulta que a alguien le diagnostican un cáncer, ¿no es cierto? Se lo diagnostican con altas probabilidades de vida, es decir, con altas probabilidades de que la persona se sane a través de un tratamiento. Claramente el tratamiento muy posiblemente es quimioterapia, acompañado de radioterapia o una de las dos. Resulta que el usuario, la persona con cáncer, cuando le diagnostican, entran en un proceso que se llama desesperanza. Es decir, me voy a morir. No hay nada para hacer. Cáncer, muerte. ¿Listo? Lo que no comprendemos hoy en día es que un porcentaje muy, muy pequeño de las personas con cáncer realmente se mueren. No sé si lo saben. Y un porcentaje muy, muy bajo de personas con VIH se mueren. Pero claramente, estas personas necesitan pasar por su tratamiento. Si yo a esta persona que se le diagnosticó cáncer, o en esta persona no encuentro una familia adherente, es decir, que sea una familia que le muestre la necesidad, casi que le exija la necesidad de ir al tratamiento, que le muestre cuál es el camino, que le ayude a reconocer que esto es una cosa que no puede ser negociable, pues muy seguramente esta persona muy probablemente no vaya a sus quimioterapias o a sus radioterapias. Pero yo les puedo asegurar que no sería negociable. Para la gran mayoría de las familias no sería negociable, así toque amarrado, lo llevan a la radioterapia o a la quimioterapia. Porque la familia comprende que es una necesidad. Y es una necesidad en donde está en juego la vida de la persona. En donde está en juego el bienestar real de la persona y seguramente el bienestar familiar. Lo que nosotros no hemos podido comprender muchas veces en la salud mental, aunque hay algunas familias aquí que seguramente sí, porque sé que acá hay unas familias supremamente adherentes, hay familias que se los digo, hay familias que les ha tocado jugársela toda es toda.
para que el usuario o la usuaria realmente ingresen en un estado de conciencia y les ha tocado pasar por todas, porque seguramente eso toca hacerlo muchas veces. En algunos momentos no, en otros momentos sí. Entonces, cuando yo empiezo a comprender como familia que eso es mi responsabilidad y que en la salud mental, necesitamos también adherencia y que, aunque no lo veamos porque no, desafortunadamente cuando hablamos de lo mental eso es difícil observarlo, medirlo y cuantificarlo, porque es un asunto mucho más cualitativo que cuantitativo, porque es un asunto, pues yo no puedo ver si una persona no tiene suficiente serotonina o si una persona le está subiendo muchísima dopamina, yo eso no lo puedo ver. O si una persona tiene una descompensación en sus neurotransmisores. Ojalá yo pudiera ver la personalidad de las personas. Uno empieza a observarla cualitativamente, pero pues, ay, mira, esa persona que va ahí tiene tal personalidad. No, eso no lo puedo ver. Eso no significa de ninguna manera que no exista una necesidad psíquica. Y cuando doy el ejemplo del cáncer y me remito al ejemplo de la salud, y me remito a la realidad de la salud mental, es que yo necesito comprender como familia que si hay una condición de salud mental que ha sido evaluada, que está diagnosticada, que además que muestra necesidades y que claramente ha generado algún tipo de disfuncionalidad, primero en el sujeto, usuario o usuaria, en la familia, en sus contextos educativos, laborales, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Allí yo ya denoto cualitativamente que hay algo que está sucediendo y que no funciona adecuadamente. Y que para estos tratamientos en salud mental, pues aquí no hay una radioterapia ni una quimioterapia. Aquí hay seguramente unos medicamentos que ayudan a la regulación neurológica y existen procesos de intervención terapéutica que son los que ayudan a que los sujetos ingresen en un estado de conciencia, pero para ese estado de conciencia necesito adherencia. Si no hay adherencia, va a ser muy difícil que ingresemos o que llevemos al sujeto a un estadio de conciencia. Por eso esto hoy se llama adherencia y conciencia. Existen entonces tres ejes fundamentales para comprender la adherencia. Si yo no reconozco esos tres ejes fundamentales, pues estaré un poco perdido para reconocer la importancia de asumir la responsabilidad de tomar algunas decisiones en relación a lo adherente que yo puedo ser como familia. Primer principio de la adherencia: reconocer la necesidad del usuario y del contexto, es decir, también mis propias necesidades. Repito, reconocer la necesidad psíquica del usuario y de su contexto. ¿Por qué? Pues porque seguramente el usuario también es síntoma mío, como familia, y seguramente yo como familia soy síntoma también del usuario. ¿Eso qué implica? Que hay algunas necesidades. No son necesidades que se observen porque no tiene una cortada ni tiene un dolor, pero se observan cualitativamente en sus conductas, en sus emociones, en sus sentimientos, en la forma en que piensa y en la forma en que actúa. Segundo principio fundamental. El primero, ¿lo recuerdan? Reconocer las necesidades. Listo, porque eso va a estar ahí en el examencito. El segundo, que es vital como principio de la adherencia. Los tratamientos y los programas no podrían ser de ninguna manera negociables. ¿Esto qué significa? Que el tratamiento, reconocí la necesidad del usuario, listo, hay necesidad psíquica. Ahora reconozco que el tratamiento es una necesidad. Reconozco necesidad psíquica para reconocer que el tratamiento es una necesidad, no siempre es lo que yo quiero. Pues seguramente la persona con cáncer no quiere ir a la quimioterapia. Es más, muy duro. Es más, para la familia, para el acompañante, el que va con esa persona a la quimioterapia y empieza a ver a través de los días o las semanas que le empieza a caer el pelo, pues seguramente uno no quisiera eso. Pero es diferente lo que nosotros queremos a lo que necesitamos. El tratamiento es una necesidad. Segundo principio de la adherencia.
Y tercero, me devuelvo un poco al segundo. Al ser una necesidad, el tratamiento no podría ser negociable. Y nos tenemos que unir como equipo, hablando un mismo idioma, como familia, todos un mismo idioma, para que ese tratamiento, valorado como una necesidad, se lleve a cabo, se ejecute. Y no se ejecute ni como yo lo quiero, ni como el usuario lo quiere. O es que el oncólogo le dice, venga, ¿usted cómo quiere la quimioterapia? ¿La quiere de X, de Y o de Z manera? No. El tratamiento es como el profesional o el grupo de profesionales tratante lo valore. Es más, aquí somos afortunados, yo siempre lo he hablado. Resulta que los usuarios aquí tienen la posibilidad de ser vistos por muchos profesionales y su caso es evaluado por muchos profesionales. En muy pocas instituciones realmente hacen estudios de caso clínico. Aquí nos reunimos aproximadamente 14 profesionales a evaluar cada uno de los casos de sus familiares y a evaluar el proceso, a evaluar sus objetivos terapéuticos, a denotar su diagnóstico, a reevaluar su diagnóstico, porque es fundamental e importante. Pues seguramente son cosas que ustedes no sabían. Ahora paso al tercer principio. Cuando yo reconozco entonces que hay una necesidad psíquica del sujeto y del contexto, reconozco que el tratamiento es una necesidad y que no puede ser negociable, y que el tratamiento se da como lo orienten los profesionales y no como yo lo quiero, sino como lo necesito, así suena medio redundante esa palabra necesidad, y que no puedo estar esperando a que las cosas sean como yo creo que son, sino que seguramente si los profesionales me están indicando es importante que tengas ciertas asistencias, es importante ciertos procesos en la metodología de tu programa, es importante que asistas a algunos procesos de grupo, es importante, ojo que es muy importante la psicoterapia, ojo que estás faltando a la intervención por psiquiatría y muy seguramente le estás sacando como el rabito porque no estás muy adherente al tratamiento farmacológico y reconociendo que lo necesitas. Después de reconocer esas dos cosas entonces fundamentales, necesito observar una tercera, que pienso yo es aquella que me muestra que realmente estoy en el camino hacia la conciencia. Y que me compromete como familia, pero además como usuario, a construir una dinámica y un diálogo relacionado con esto que vivo y que es una necesidad y que necesito asumirlo con responsabilidad. Entonces ese tercer principio, que ahora por allá lo hablé al principio, es la corresponsabilidad. ¿De qué se trata esto? Que todos, como lo decía en el segundo, ojo, tercer principio, corresponsabilidad, es decir, responsabilidad de todas las partes. La corresponsabilidad se construye, como lo decía hace un momentico, cuando se habla el mismo idioma. La corresponsabilidad se construye cuando no estamos algunos pensando una cosa y los otros otra. Cuando no somos jalando unos para la izquierda y otros para la derecha. Cuando reconocemos que esto es un asunto de equipo. La corresponsabilidad forma equipo. Y se los dije ahora cuando empecé, yo soy muy honesto, sin su ayuda en el tratamiento tenemos un muy bajo porcentaje de efectividad y eficacia en los tratamientos. Sin ustedes es muy difícil, es más, casi que imposible. Ustedes son el eje fundamental de este programa. Por eso cuando construimos este modelo de atención, que yo lo construyo con Ángela, cuando construimos este modelo, lo primero que comprendimos es que la familia necesitaba ser intervenida y la familia necesitaba ser parte fundamental, constante de este proceso. Y por eso para ustedes estamos las 24 horas del día, o yo no sé si una familia nos ha llamado y no le contestamos. Creo que ustedes saben que estamos siempre para ustedes. Que nos podemos demorar un momentico, que estamos ocupados, o que llamó a uno y no contestó, pero llamó al otro y ese sí le contestó. Le aseguro que eso pasa. Pero nosotros siempre estamos para ustedes. ¿Por qué? Porque sabemos que somos un equipo. Tenemos grandes problemas muchas veces para que ustedes nos contesten.
cuando un usuario no asiste, o cuando el usuario les está sacando el rabo al tratamiento, o cuando ha tenido recaída en alguna conducta, situación o X, Y o Z. En algunos momentos tenemos más problemas nosotros para comunicarnos con ustedes que ustedes con nosotros, se los aseguro. Se los puedo asegurar. Es más, hay algo que a nosotros nos ocupa frente a la adherencia que nos lleve a la conciencia. Cuando hablamos de conciencia es porque nosotros no tendríamos como institución ni como equipo clínico que estar buscando al usuario. Y nos encontramos con la dinámica de que tenemos y debemos, igual es nuestro deber y lo hacemos con amor y cariño. Pero se nos convierte en una situación muy compleja cuando nosotros somos suplicándole al usuario que vaya al tratamiento. O suplicándole a la familia que le diga al usuario. El camino no funciona. Y se convierten en procesos muy complejos y muy difíciles. Existen usuarios, es más, en este tiempo ha pasado mucho, que estuvieron en el programa hace un año, año y medio, 2 años, y abandonaron el tratamiento. Uno desde su intuición siempre les dice, hombre, pues aquí los esperamos nuevamente. Es lo más seguro. Pues han llegado nuevamente. Y entonces la gran mayoría dicen, ¿por qué tuvo que pasar todo eso? Yo, ¿por qué no aproveché la primera oportunidad? Ay, yo, ¿por qué no entendí? No, es que yo sé que yo como mamá no tomé las decisiones adecuadas, pero ahora sí estoy dispuesta a dejarme orientar. No es que yo como hermano, no es que yo como esposa. Nunca fui clara, nunca puse límites. Hay cosas que no tienen que pasar. Y siempre he puesto muchos ejemplos de algunas de las familias con las que tengo, digamos, una relación cercana, que tenemos conversaciones constantes. Siempre pasa. Hay pelados que, por ejemplo, llegan al programa de X manera y cuando les decimos, ojo, que se te puede pasar tal cosa, hombre, psíquicamente. A mí no. Y la familia termina creyendo, no, hay que creer, es que familia, hombre, ya le han creído muchas veces. Ojo con eso. Eso no es adherente. Eso no es adherente al programa, hay necesidades. Pues llegan un tiempo después, desafortunadamente, con una patología mental bien brava. Por ejemplo, con una esquizofrenia o con una bipolaridad que antes no tenían, solo que por X comportamientos o por X situaciones la enfermedad se le despertó. Bueno, ya pasó, no hay tiempo de llorar sobre la leche derramada, pero era necesario. ¿Eso qué mostró? Inadherencia. Y cuando hay inadherencia, hay falta de conciencia. Seguramente, y yo en esto voy a ser muy honesto, seguramente ser adherente puede doler. Pueden doler las decisiones que hay que tomar en algún momento. Pueden doler los límites que necesitamos poner. Seguramente, si yo pregunto, aquí habrían familias que han tenido que tomar muchas decisiones y que nos han permitido acompañarnos, pero que de una u otra manera esos familiares han hecho clic en su momento. Difícil, complejo, en momentos, vuelvo y repito, doloroso. Pero ojalá para esto existiera una pastilla, darla y ya todo se solucionó. Hay algo fundamental cuando hablamos de adherencia y conciencia. Cuando yo comprendo que necesito alimentarme de herramientas, que por eso ahora les decía que tenemos un gran problema aquí en las terapias multifamiliares, porque apenas están asistiendo entre el 30 y 35% de las familias, no sé cuántas hay hoy. Y después entonces se quejan, ¿cierto? No, es que yo no sabía qué hacer con el muchacho, a mí nunca me dijeron. Pues asista, mi amor, a la terapia multifamiliar, para que reciba herramientas. Entonces, lo que quiero decirles es, retomo, que si nosotros consolidamos un equipo verdadero, que si nosotros nos volvemos, como les digo a muchos, se los digo en términos medio filiales, pero pues reales para nosotros, si nos convertimos realmente en una familia que tiene una misma visión, que tiene un mismo lenguaje, que nos ponemos de acuerdo, pues seguramente vamos a poder acceder a un verdadero impacto y una verdadera eficacia en la intervención. Si yo no estoy en la casa, a pesar de las dificultades que tengamos, porque seguramente en los hogares tenemos dificultades, seguramente yo pienso que es negro y la otra persona piensa que es azul, eso está bien, pero frente al usuario, todos pensamos de la misma manera, todos tomamos las mismas decisiones.
Si empiezo a comprender esto, empiezo a dirigirme de la adherencia a la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Reconocer, aceptar, comprender que la relación como equipo que podemos tener es aquello que podrá generar una verdadera transformación en el sujeto que se encuentra en tratamiento. ¿Qué es conciencia además? Que nosotros llenemos de sentido esto que está sucediendo. ¿Y qué es sentido? Pues hombre, el sentido se da cuando reconozco que si hay algo que hace daño, lo elimino. Eso tiene sentido. Cuando yo reconozco que necesito decir no y poner un límite, porque eso tiene sentido. Yo lleno de sentido, ojo, no puedo confundir el sentido con la felicidad. No, seguramente hay cosas que tienen sentido y no nos hacen muy feliz a ninguno, porque puede generar hasta conflicto, pero que lo genere. Le decía yo a una familia la semana pasada, venga familia, ¿usted por qué huye tanto de la crisis? La crisis también es conciencia. No, que es que yo decirle X o Y, pues va a tener que decírselo. Porque si usted no se lo dice, entonces esto se convierte en lo mismo que ha pasado con muchas familias, en conflictos silenciosos, y evitemos la discusión, evitemos la crisis, y entonces eso la patología se mantiene en el tiempo. Familias, necesitamos empezar a entender que reconocer, que empezar a trabajar como equipo es fundamental para que esto funcione. Es una cosa muy básica. Que si tienen preguntas, háganlas las que quieran. Cánsenos de llamarnos, no importa. Para eso estamos nosotros. Además, esta es como nuestra misión de vida y estamos allí siempre. Intenten asesorarse para decisiones que de pronto no son, cuando muchas veces decisiones del corazón no son muy objetivas. Déjenos acompañarlos. No negocien el tratamiento con sus familiares usuarios. Eso quería compartirles hoy. Quisiera que alguna familia, no sé si hay una familia aquí en este lugar, en este espacio, seguramente sí, que nos cuenten un minutico que, porque sé que hay familias aquí muy adherentes, ¿qué significó ser adherente a pesar de que en un primer momento el usuario estaba supremamente reacio? Pero ¿qué significó ser adherente y qué beneficios y efectos generó esa adherencia? Es decir, ¿cómo se encuentra el usuario en este momento? ¿Alguien que nos quiera compartir? O familias, que acá hay muchas familias adherentes, vamos. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, espero que bien. Bueno, doctor, creo que me identificas de todas maneras, soy la mamá de Daniela Marín. Digamos que a pesar de las circunstancias, es decir, ella vive en Manizales, es una persona mayor de edad, yo vivo en otra ciudad y pues claramente no hay la misma incidencia o el mismo efecto con una persona que comparte techo y que pueda tener cierto dominio y conocimiento de las circunstancias, ¿no? Día a día. Sin embargo, he tratado de estar en un seguimiento permanente, tanto con ella como con la institución. Trato de preguntarles a los doctores cómo va la cosa. De hecho, a veces me disgusto cuando veo que de pronto no me avisan si fue o no fue, porque yo digo, es una manera de yo por lo menos aprenderla. Y pues de decirte, como vos lo decías, el argumento ha coincidido muchos temas de salud de ella, de primero COVID, después una cirugía, pero también pues no quería que se volviera, sí, no quería que se volviera un tema de disculpa, ¿no? Eso es como el escudo para decir no puedo ir porque estoy con el dolor. Entonces estuve tratando ahora de
de estar como muy pendiente del proceso. Y en realidad he visto el cambio. Efectivamente falta para Vale, finiquitar pero el yo quiero que nos proceso. cuente una cosita. A ver, yo quiero que nos cuente una cosita. Usted es una mamá que desde el principio es muy adherente, muy adherente. Desde el principio se permitió orientar, usted, ¿cierto? A pesar de que su hija, cero adherente, ¿no es cierto? Cero adherente. Correcto, correcto. Listo. Como equipo, familia e institución, empezamos a construir una dinámica que la llevará a ella hacia la conciencia, es decir, tu tratamiento no es negociable. No es negociable porque si Sí, no correcto. asistes a tu tratamiento, pongo ciertos límites. ¿Estamos? Total, correcto, sí, señor. Listo. Usted entra a poner esos límites. ¿Qué empieza a suceder? Se nota el cambio y la transformación. Yo aclaro que a uno le falta, porque uno de papá a veces como que es un poquito laxo o no tanto laxo. Tal vez el caso mío ha sido justamente lo que decía al principio, que es una ciudad diferente y que ella es mayor de edad. O sea, yo no puedo decirle, no llegue a las 8, porque yo no sé si llegó o no llegó. Es una cosa que no puedo controlar, salvo que pues me entere después por otros medios como me ha pasado. Pero dentro de estos parámetros, me parece que aún así ha servido el ser tan adherente y el estar tan encima un poquito más y tener más agilidad y celeridad en el proceso, con todos los percances que han habido de salud. De todas formas, sí he visto el cambio, Claro, obviamente. no. La adherencia de ella al tratamiento. Sí, ¿No es correcto, cierto? correcto, Claro, entonces exactamente. ella al principio muy Muy reacia. difícil, con dificultad en la asistencia, justificando, no observándolo como una necesidad, pero había algo claro. La familia y el equipo sí sabía que había una necesidad y que esa Total. necesidad, segundo principio, es el primero, necesidad porque ya está evaluada. Segundo principio, necesidad de tratamiento no negociable. Y Total, cuando sí, eso se señor. construye, mi señora, cuando eso se construye, pues veo a la Daniela que yo observo hoy en día. Es un ser humano Que ciertamente completamente tiene un diferente. cambio. Si bien es cierto que le falta, pero tiene un cambio radical. Ah, no. Y le faltará por su diagnóstico, por Total. su personalidad. Pero el ser Sí, humano que sí. observamos, hasta en su postura física, es otra Sí, persona. sí, sí, Es otra señor. persona. Pero Y eso no se efectivamente, hubiera logrado sin usted. O sea, yo quiero que usted entienda eso y que las familias comprendan eso hoy. Eso no se hubiese logrado sin usted. sí, Usted fue la que nos dio a nosotros un alto porcentaje de posibilidades de que Daniela en este momento fuera una chica, una mujer más funcional, una persona que tuviese, pues que por lo menos pueda evaluar lo que está viviendo, que por lo menos comprenda que necesita hacerse responsable de ella misma. Eso, mi señora, no era posible sin usted. O sea, eso está claro. sí, sí, señor, Sin tienes usted, toda la razón. imposible. ¿Eso que No, nos muestra a nosotros? A familia adherente y que, mi señora, o sea, nosotros ayudamos y aportamos desde donde podemos, pero sin usted hubiese sido imposible y necesitamos que la familia entienda hoy. Muchas gracias. ¿Alguna otra familia que quiera compartir? ¿Sí? Yo creo, doctor John, la mamá de Juan José Sánchez, Bien. lo que ustedes dicen es ¿Con quién hablo? completamente cierto. ¿Con quién La hablamos? mamá de Juan José Sánchez. Hola, ¿cómo estás? María José, ¿sí me escuchas? Sí, claro, claro que sí. Es que hay otro micrófono abierto. Si hay otro micrófono por allí abierto, por favor cierren los otros micrófonos. Hay muchos micrófonos abiertos. De Manuel, de la familia de Madrigal. Por favor, cierren los micrófonos. Listo, Ya. ahora sí. Bueno, ahora sí. Me silenciaron ya. Ya, ahora sí. Quiero pedir. Cuenta.